En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, para daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia en esta calurosa noche de julio a esta segunda conferencia de la 17ª edición del segundo ciclo de Noches Candelarias. El viernes pasado pudimos disfrutar de una bonita y creo que fructífera conferencia sobre el protocolo, un poco más técnica, y creo que hoy podemos disfrutar de algo más espiritual. Tema que Gabriel nos va a tratar, y en el momento que le coge creo que es dentro de la actividad de la vida cristiana lo mejor que podemos escuchar en estos momentos. Como dije la semana pasada, hace un par de semanas se ordenó su hijo de diácono, si Dios quiere, pues para el año que viene en principio pues será ordenado presbítero, y de eso nos va a hablar el diálono, de lo que es vivir dentro de la familia, la llamada de Dios, la vocación. Entonces, para presentarlo, hoy lo podemos contar aquí con Sergio, porque está de viaje, está fuera, en la ordenación de unas compañeras. No hay mejor persona que don Juan Antonio para presentarlo y precisamente por el tema que nos va a tratar. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a don Juan Antonio y buenas noches a todos. Pues muy buenas noches a todos. Yo tengo un doble motivo de alegría en esta noche. En primer lugar, porque es mi primera noche de la Candelaria con vosotros. La semana pasada pues no pude estar, estaba involucrado en el archivo, pero aquí estoy, ¿no? Pensaba por lo menos esta hora de la. Y en segundo lugar, pues un gran motivo de alegría, porque Gabriel ha querido contar conmigo para hacer su presentación, ¿no? Aunque yo le agradezco muchísimo esa confianza puesta en mí. Es verdad, iba a ser su hijo, voy a hacer también un testimonio muy bonito, pero Sergio tenía unos compromisos de acompañar a unas chicas a Francia, un monasterio de las Hermanas de Belén. Es una cosa verdaderamente única e irrepetible, y no podíamos dejar que pasara esa experiencia, ¿no? De como una chica de Rota pues va a entrar en la vida del monasterio de las Hermanas de Belén, de las que estaban aquí hasta hace unos meses aquí en la Cartuja, pues en un monasterio de Francia. Es el mayor milagro que hay en el mundo ahora mismo, es que jóvenes como Sergio, jóvenes como esta chica, le sigan diciendo sí a Dios y consagren su vida a una vida dedicada a la misión y a la Iglesia. Pues yo creo que de eso nos va a hablar Gabriel. Nos va a hacer una introducción muy personal, muy bíblica, muy espiritual, muy doctrinal sobre lo que se supone en la familia, que un hijo tuyo pues salga y te diga: quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, quiero dedicarme a mi vida. Y ahí no te tiene por qué dar unas condiciones previas que condicionen que de tal familia tengan que surgir una vocación, porque no es así. Una familia que está totalmente alejada y el Señor llama al chico a responder, a la chica a responder, y es una sorpresa para todos, ¿no? Por eso, estar atento, que en cualquier momento, a los que sois padres, podéis tener ese milagro de tener una vocación, ¿no? En vuestra familia, que es el mayor regalo. Don José Mazuelo decía, cuando hablaba con los padres, que nos reuníamos en el seminario, en ese entonces de Palmao, decía: la mejor suegra que puede tener en la iglesia, ¿no? A las madres, dice siempre la madre, la mejor suegra que vas a tener. Bueno, pues es verdad, ¿no? Es una maravilla, y los padres que, yo lo digo por los padres, que han tenido la experiencia de que su hijo sea sacerdote religiosa, eso es algo único, irrepetible, eso es algo que viene de Dios, que no pertenece al criterio de este mundo. Bueno, yo tengo la suerte de presentar a Gabriel. Todo el mundo conoce a Gabriel, todo el mundo sabemos que trabaja para la COPE, que tiene un papel público importante, pero muchas veces nos podemos quedar con la figura de la persona y decir: pero ¿quién es verdaderamente Gabriel? ¿Qué es lo que ha hecho Gabriel? Y
Y aquí os voy a leer un poco su currículum porque cuando me lo mandó yo me he quedado también muy sorprendido toda su carrera profesional, pero también como creyente y como cofrade. Es muy sorprendente todo lo que ha hecho él en sus 60 años, donde en primer lugar su primer logro y su primer orgullo es ser esposo, ser padre de Laura, de Sergio y de Carlos y ser abuelo de Jesús. Yo creo que ese es el mayor regalo que uno puede tener en su vida, hacer una familia que ha construido y que Dios ha regalado. Pero en el nivel profesional, Gabriel, como vosotros sabéis, él es diplomado por la Escuela Universitaria en Educación, especialidad humana, ha sido profesor de religión durante 3 años, en los años 90, y ya dio el paso a su trabajo, ¿no?, al periodismo, ¿no? Ha sido redactor jefe de la COPE en Jerez, emisora en la que trabajaba desde hace 35 años, tras 6 meses anteriores a Onda Jerez Radio, asistiendo al nacimiento de la televisión municipal. Redactor digital en cope.es, responsable de la web de Jerez, responsable de este soporte digital en los podcasts de Carrera Oficial, que yo tengo incluso la suerte de participar alguna vez, continuador del programa Cofrade con más de 55 años de existencia, y el cultural Musas y Genios, que apadrinará el propio Manuel Alejandro. A lo largo de todo el tiempo, en COPE ha llegado a ser enviado especial recorriendo Andalucía en todas las elecciones autonómicas, celebradas entre el año 1990 y 2000, como también en la EPO 92, desde antes que comenzara la sombra de la Isla Cartuja, o la canonización de San Juan Grande, nuestro patrón diocesano, y en 1996, junto a Paloma Gómez Borrero, que es una gran corresponsal de la COPE allí ante el Vaticano, por toda España, ¿no? Incluso la cobertura de la transmisión de la visita de Barack Obama a la base de Rota, acreditado por la propia Casa Blanca. Ha abordado la actualidad del campo, de la ganadería, en los programas de la Bariza o en el mundo del caballo, en el Camino de los Negros, en el que la emisora preparó los Juegos Ecuestres Mundiales de ese año en Jerez, en el que lo retransmitió su prueba para toda España desde Chapín. Responsable del Magazine de la Mañana durante años y también de las transmisiones especiales relativas a la Semana Santa, la Feria, la Fiesta de Otoño y de Navidad. Es responsable de la programación religiosa diocesana con los espacios de Espejo e Iglesia Especial. Ha sido delegado diocesano de los medios de comunicación bajo los episcopados del recordado don Juan del Río y el posterior don José Masuelo. Fue presidente de la Asociación de Prensa de Jerez entre el año 2000 y 2004. Y de modo paralelo, a sus 35 años de radio, ha ido describiendo como corresponsal por este orden por el desaparecido Diario 16, El País, Publicaciones del Sur, donde ha dirigido durante 16 años el suplemento Cofrade y La Voz de Carlos, en su edición jerezana, siendo además comunista de estos dos últimos. A su actividad profesional se le incorpora ya mismo tras el grave accidente que ha sufrido en la moto, lo que ha venido hace unos meses fuera del ámbito laboral, pero que también le damos gracias a Dios porque también ha sido la suerte de poder tenerlo aquí en estos meses como catequista. Y aquí una cosa muy importante, que yo me he quedado muy sorprendido, que es la vida cofrade y de fe en general de Gabriel, también una cosa muy importante y muy interesante. Hoy en día, como sabéis, catequista aquí en nuestra parroquia de Santa Ana, de donde con su familia es feliz, también de la zona de La Plata, y como lo fue en su día durante 3 años en la parroquia de Las Viñas. Aquí en Santa Ana fue monaguillo junto a su hermano Juan José, y hace ya 50 años, ¿no? Con 8 años, el Sábado Santo, en el que salió la Candelaria, por lluvia el lunes santo, él iba con sus manos rojas sobre el quete blanco, con la naveta ante el palio de la Virgen. No sabía el Señor de la Misericordia, porque la hermandad había cedido el paso de Cristo del perdón en su primera actuación de penitencia. A esta otra hermandad se sumó como hermano pocos años después. En aquella época, en los años 60, fue miembro del movimiento Junior Educación Católica, aún recuerda aquellos campamentos, reuniones y boletines. El perdón fue donde fue diputado de Cuba
en Puerto Real en el 2013 y pregón de rocío en Jerez en el año 2000. Aquí, en nuestra casa, en nuestra parroquia, nuestra hermandad, pregonó en el año 2006, en el 50 aniversario de la Hermandad de la Candelaria. Ha dado 2 veces la acción poética del perdón y también ha ofrecido los pregones de Navidad en Jerez y el puerto Santa María, de la Saeta en Jerez, el Fervorín a Nuestra Señora de la Merced, las fiestas patronales de Roma, la Viga, María Auxiliadora, el Nazareno, las 7 palabras, el 50º de Nuestra Señora de la Estrella de Puerto Real, el 10º aniversario de la canonización de San Juan Grande, la boda de plata de la Hermandad de la Sangre de Medina Sidonia, la imposición de la insignia de oro de la Hermandad de Rocío de Sanlúcar a la de Jerez, en sus bodas de diamante, el costalero en Jerez, el Carmen en el puerto de Santa María, o de la feria en el puerto de Santa María y Jerez, orador poético del patrocinio, esperanza de las 5 llamas, el rosario del Beaterio, de transporte, el rosario de Santo Domingo, de la coronación canónica de la Esperanza en Sanlúcar de Barrameda, perpetuo socorro, y de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, pregonero de la gloria de María en Jerez y Rota, exaltador de la estrella del Calvario y de la Navidad en el Calvario, pregonero de la Navidad para los equipos de Nuestra Señora y de Rumasa, disertador del Saba Mater a la Virgen del Remedio. Yo creo que tiene atestiguada su vocación y su vida como un cofrade aquí en Jerez y que venga otro y que lo supere con tanta facilidad. Ha tenido, por tanto, y con otra parte que desconocemos un poco de él, junto a aquella espiritualidad primera conforme a Acción Católica, a los de su origen cofrade y rociero con la espiritualidad jacobea, habiendo hecho 2 caminos a Santiago y escrito el libro Peregrino y Parkinson, un tema también muy interesante que algún día también nos podría hablar, ¿no? Y en recorrido especialmente intenso desde hace un año, esto es una cosa clave muy importante en su vida, son los cursillos de cristiandad, la experiencia monástica que tuvo en ese bellísimo monasterio Santa María de Huerta en Soria, y en el círculo del Opus Dei, o con Teresa, mujer de amor conyugal. Bueno, pues esto es la persona que vive su fe con intensidad, que ama sus tradiciones y que abraza toda la realidad. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí, porque el Señor le ha regalado a su hermano Sergio, se ha llamado a la vocación sacerdotal, como ha dicho el hermano mayor, si Dios quiere, el año que viene pues será ordenado y se va a Roma en septiembre a seguir su estudio de historia de la Iglesia. Pues nada, tuya la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero que os quedéis para comenzar con la siguiente escena. Era principios de septiembre de 2018, ¿verdad? La tarde estaba avanzada. Era el momento del anuncio. Faltaban solo unos días para que cumpliera 22 años. Sergio coge, echa un vistazo al salón y comprueba que estaban en casa todos aquellos que era posible tener juntos para no repetir la formulación de un enunciado que señalaba el inicio de una vida nueva. Os traigo en efecto una historia desde la que trascender hacia cotas más generales en las que hacernos preguntas, procurar encontrar respuestas, elevar alguna conclusión y aspirar, sin perdernos el ambiente distendido en el que siempre recuerdo las noches candelarias, dejar sentado lo importante de una experiencia para la que desde luego nunca se está preparado. Ahora sí, señor cura párroco y presentador, hermano mayor, Junta de Gobierno, quiero saludar también especialmente a nuestro director provincial de COPE, que nos acompaña, con su señora, algún compañero que además de ser compañero, es cofrade ilustre de la Hermandad de la Candelaria, y a todos los hermanos de la Candelaria en general y cuantos habéis querido acercaros. Yo pienso que más al amor de ese ratito estival juntos, como aquellos veranos
años setenteros en el patio de la parroquia de Santa Ana, más que a la presunta enjundia de estas 4 palabras reunidas en los folios que os traigo aquí esta noche. Pero vamos a volver a aquella escena. Vamos a volver al desenlace de aquel encuentro, de aquel anuncio que convulsionaría tanto a unos y a otros. Abro las puertas, por tanto, de un momento familiar de cada uno, y ya me anticipo a deciros que viene a contároslo el más indigno de cuantos podrían hablaros de él. Una vocación en casa, fuente de gracia para toda la familia, como sabéis, es el título que elegí. Veréis, mi hijo Sergio no se había visto exento de estímulos desde su infancia. Su padre había sido, habéis oído, profesor de religión durante 3 años, catequista en las Viñas otros tantos y hasta delegado diocesano de medios de comunicación social. Su madre, mujer de fe, sus abuelos, de sencilla religiosidad y, por tanto, práctica frecuente y raíces cofrades no le faltaban. No debía extrañar, por tanto. Él, además, ha disfrutado siempre mucho acercándose a la liturgia y la vida le había regalado un puñadito de esas situaciones ante las que hacerse preguntas. 3 años hacía entonces, aquella tarde de 2018, de la salida de su padre de la casa familiar. Y lo hacía, la salida del padre, digo, acuciado de colapsos personales de diverso tipo que nunca es momento de justificar, pero que siempre uno está dispuesto a entender que forman parte de esos instrumentos de los que el Señor se vale siempre. Prometí regresar al desenlace de aquella reunión en el salón de la casa familiar. La situación de Sergio entonces era la de un joven maduro para su edad, que tenía trabajo en un negocio de tejidos y también tenía novia, hasta donde yo sé la segunda, que yo sepa. Era entonces diputado de cultos de la Hermandad del Perdón, donde el padre, también lo habéis escuchado, tuvo el mismo cargo, luego también tuvo el de secretario. Echó un vistazo y vio que era el momento. Nadie, y Tere lo puede confirmar, fue convocado allí para aquello. Pero allí estaban todos. La madre, Teresa, su hermana Laura con Jesús, el novio con el que se casaría un año después, dándonos a nuestro nieto Jesús, y su hermano Carlos. Os tengo que decir una cosa. Voy a entrar en el seminario. La llamada del Señor era verbalizada de ese modo y no hubo 2 reacciones iguales. Es broma, ¿verdad?, decía la madre. Eso fue lo primero. Y duró muy poquito. Pronto ella misma fue comprobando y disfrutando de la felicidad con la que Sergio vivía los primeros pasos de aquella vocación. Ya en el seminario constataría esa felicidad y se sumó a ella. Pero no fue la única que se puso a llorar en ese momento. Otra, aquella tarde, fue su hermano. Aún hoy asegura que quería tener sobrinos, ahora que está loco con su sobrino ahijado del propio Sergio. Su hermano Carlos, con ese punto de frío análisis del que es capaz casi siempre, recuerda hoy en día que fue el único que ignoró el dramatismo con el que se debatía ese momento. Creía esperable la decisión del hermano. Y Jesús, el entonces novio de Laura, recuerda la sorpresa, aunque era algo que había sonado, que no extrañaba, que se transformó en inenarrable alegría. ¿Y el padre? ¿Dónde estaba el padre? Pues seguramente donde terminó siendo menos valorado con su presencia de lo necesario que era allá donde en ese y en otros muchos momentos estaba ausente.
El Señor quiere que estas cosas pasen hasta en las familias más normales, incluso aquellas que, siendo nuestras, a las que podéis conocer muchas, gente de iglesia, gente de hermandades, gente de fe, también se ven, también nos vemos acuciados por esos malos vientos del secularismo, del relativismo, del contagio de lo mundano. No diré, en el caso que nos trae, de la desestructura familiar, que la madre, sirva también de homenaje a ella, puso entonces el plus necesario para evitarla. Así, un día cercano a ese mismo, al del anuncio, en una calle del centro, el padre de otro de los seminaristas de su promoción, recién ordenado diácono, el pasado 29 de junio como Sergio, me saludó con una complicidad especial. Era normal la cordialidad entre nosotros, pero aquella vez algo había pasado. Ya para entonces había legión de personas rezando para que el Señor alumbrara cambios en mí hacia un hombre nuevo. Vengo esta noche a hablaros de vocaciones. Prácticamente desde entonces, desde el momento en el que descubro que mi hijo entra en el seminario, reanudo mi presencia los domingos en la oración vocacional en el seminario. Ese es el centro de mi interés en estas noches candelarias, las vocaciones. A tiempo y a destiempo hay que cuidar las que tenemos, hay que seguir rezando para que haya más y desde luego orar por las familias en las que pueden brotar. Es posible que algunos penséis que si ese era el propósito, quizás no era necesario mi exhibicionismo familiar y personal. ¿Qué pretendo, sin embargo? Pues es muy sencillo, que abráis los ojos, que el Señor puede estar haciendo de las suyas, que el Señor puede estar muy cerquita nuestra, haciendo una llamada a la vida sacerdotal o religiosa y no ser capaces de leer signos que a veces son mucho más visibles de lo que podemos imaginar. Que pueden esos signos anteceder un anuncio como el de aquella tarde en el salón del piso. Una vocación de casa, Dios santo. ¿Y qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué mensaje trae el Señor a esta familia? ¿Qué bendiciones para todos? Para los padres, para los hermanos, para todos. Una vocación nacida de las entrañas de una familia que, queriendo ser buena, que queriendo ser cristiana, quizás no se tenga siempre por verdaderamente moderna. La familia que alcanza a comprender que su hijo dice yo quiero ser sacerdote, o la niña que dice quiero ser religiosa, comprende la bendición que eso significa, la predilección de Dios por ese hogar. Esta frase es del padre Manuel Vega León, director del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada del Episcopado colombiano. Es cierto que no hay que irse tan lejos para encontrar afirmaciones parecidas. Estas que recojo las encuentro en la Ciprense. Es una entrevista del año 2002, en la que el sacerdote añade que es honroso, dice literalmente, que Dios llame a un miembro de la familia al servicio de la Iglesia, aunque reconoció en esa entrevista que los escándalos dañan la pastoral vocacional y es posible que algunos padres tengan dudas o temores. Somos padres, poneros cada uno en vuestro pellejo, y queremos y queréis lo mejor para todos vuestros hijos. Que el Señor nos perdone, sobre todo en esos principios de la vocación en casa, si a uno le tiembla el pulso sin saber qué decir al llamado por Dios. Luego llegan, sí, llegan nítidamente, llegan a raudales la felicidad, el amor que nos empapa, que rebosa desde el corazón lleno de nuestros jóvenes y la oración por ellos y por nosotros. Esta, la mía, no es más que una familia entre tantas que se ven en situaciones similares. Y aunque haya sensaciones comunes, lo cierto es que cada casa es un mundo. No sé cómo llegaría semejante anuncio
a las familias de Julián y Alejandro, que el pasado 29 de junio fueron ordenados presbíteros, o a las de los también nuevos diáconos Rafa, Luis Carlos o Pablo. Y irán llegando a ello las familias de José María, de Miguel, de Manuel, de cada uno de los miembros de nuestro querido seminario San Juan de Ávila. Cuando los conoces, cuando conoces el ambiente en el que han vivido y siguen viviendo el discernimiento de su vocación, cuando los acompañas en cuanto puedes, te das cuenta que no caben temores, que el Señor está con ellos. Porque la vocación es una fuente de gracia para las familias, para cada una de nuestras iglesias domésticas. Es más fácil además comprender que la Iglesia universal sea bendecida por todas y cada una de ellas, por una sola que ocurriera. Cuando hacemos la oración de adoración al Santísimo y oración vocacional en el seminario, todos los domingos se recuperará, ha llegado el comienzo del curso ya en septiembre, estamos rezando también por nosotros, que somos partícipes de esa misma gracia. Es la historia del pueblo de Dios, la de estas llamadas por el Padre desde los relatos del Antiguo Testamento, por el Hijo en las expresiones de su misión en la vida pública, o del Espíritu Santo, inspirando y dando permanente aliento a la Iglesia. Permitidme, por tanto, que a las Sagradas Escrituras acuda para profundizar por medio de alguna de ellas. En Génesis 12, versículos 1 al 3, Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Eso es irse de su tierra y de su patria. Es lo que aún hoy escuchan nuestros hijos que el Señor les pide. Porque eso es entregarse a la vocación. Y para la familia es una donación permitir de algún modo que se quiebre, cuando se puede, las adherencias familiares que interfieran en el ministerio al que son llamados. Qué doloroso, sin embargo, de modo tan especial para la madre. En Deuteronomio 18, versículos 1 y 2, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. No tendrán heredad entre sus hermanos. Yahvé será su heredad como él les dijo. Lo harás porque Yahvé tu Dios lo ha elegido y de entre todas las tribus, dirá más adelante. No tendrán heredad entre sus hermanos, leemos en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 9 añade: cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Son llamados pues a una misión concreta y especial en medio de un mundo lleno de realidades que apartan del Señor. Entonces, y también ahora, aunque sean de naturaleza diferente. O en el libro primero de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 11. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió: sí, ya voy. Y corrió a donde Elí. Aquí estoy, me has llamado, ¿no? Le dijo. Y Elí le responde: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. El chico fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde Elí. Aquí estoy. Y de nuevo, yo no te he llamado. Recoge el pasaje que hasta 3 veces se produjo la llamada del Señor sin que Samuel supiera reconocerlo. Pero Elí sí que se percató de la naturaleza de aquella llamada y le dijo: Samuel, ve y acuéstate. Y si te llaman, di: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. El entorno del llamado. En este caso, Elí, sabiendo alentar al desorientado Samuel ante el reclamo de Dios. En Lucas 1, versículo 26, encontramos al ángel emisario de esa otra llamada, la del Señor, a aquella virgen desposada con un hombre llamado José. Alégrate, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
En el Ángelus lo rezamos cada mediodía. He aquí la esclava del Señor. Vamos ahora al Evangelio de Juan. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Desde la propia elección, esas llamadas de Jesús a los apóstoles, uno a uno, son testimonio de vocación con expresión en una familia terrena que quedaba atrás. Pero ¿cómo hizo Jesús estas llamadas? Las primeras para ese apostolado que de un modo u otro, con unos carismas u otros, luego se ha proyectado sobre nuestra vida de fe y compromiso actual. La llamada a la extensión del reino y de su mensaje salvador que les proponía adquirió diferentes modos en función de cada cual, de su origen, de su formación, de sus caracteres. Pero en general, ya sabéis que hablamos de personas sencillas, con no demasiada cultura, dedicados varios de ellos a sus faenas pesqueras. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres, les dijo. Y la respuesta que nos dice el Evangelio es la misma. Y dejando todo, le siguieron. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. La barca y también a su padre. Y en las cartas paulinas encontramos el eco posterior. A los tesalonicenses, el que los llama es fiel y así lo hará. A los romanos, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A los corintios, también escoge Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo encontramos, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y aún en la de San Pedro, en la segunda, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y en la primera de San Pedro, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, en el capítulo 1. Y en el 3, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En la historia de las llamadas del Señor en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta en las realidades del momento. Y las dificultades y obstáculos en las realidades del momento, en ese mundo en el que toque en cada ocasión, son variopintas, pero reconocibles por todos. En unas más directamente que en otras, asoma un entorno, asoma una familia, asoma un punto de partida que dejar atrás. Y ahora te toca a ti. Cuando Tere, mi esposa, se echó a llorar desconsoladamente, encontró pronto las respuestas que necesitaba en la felicidad de ser. Aún, casi 6 años después, requiere ese nuevo fin de semana en el que nuestro hijo pueda estar en casa. A veces veo al diácono en entrañable abrazo a su madre, explicándole las exigencias de su sí al Señor. Y luego llego yo, perdona de nuevo, Tere, que lo mencioné aquí. No te preocupes que de aquí no va a salir. Llego yo y le recuerdo el pasaje del hombre rico. Leo de Marcos 10, versículos 17 al 22. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Sabéis esto, verdad? ¿Os suena? Ya sabéis, los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Pero este aquí, que honrar a su padre y a su madre no obsta para que la respuesta de Jesús sea dolorosa, en cuanto este hombre le reconoce que todo ello lo había cumplido desde la juventud. Recordárselo a Tere no es más que recordarme yo mismo que los desapegos
son tan dolorosos a veces. Una cosa te falta, dijo Jesús. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sigue. Dejar a la familia para seguirle, romper ataduras para entregar la vida al Señor, el desapego, ese aprendizaje tan necesario. Y la llamada como gracia vivida en primera persona, en su yo más íntimo, por parte de Sergio, por parte de los seminaristas, por parte de nuestros queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, por nosotros mismos, en nuestra condición de laicos, aunque a veces podamos cumplir esa vocación de casarnos, de hacer una familia, que esa es al fin y al cabo como laicos, lo hagamos por la inercia de la edad, por los años de novio con quien vaya a ser nuestro futuro esposo o esposa. ¿Cómo saber de qué manera se produce? ¿Cómo saber en qué momento y lugar se produjo el sí de mi hijo Sergio? Pero la curiosidad de padre se refrena para que tan imponente determinación quede en el foro interno del primer beneficiario. Sus actitudes, con los restantes miembros de la familia, dejarán constancia de esa disposición, de ese hágase en mí. Más acá del Nuevo Testamento, de los Evangelios o de los primeros escritos de la Iglesia naciente, tengamos en cuenta llamadas del Señor en siglos posteriores a algunos de esos grandes santos por los que también encontrarnos aquí esta noche. Y los hemos convencidos que cada una de esas respuestas bendijo a una iglesia doméstica y a la Iglesia universal en su conjunto. San Romualdo fundó a finales del siglo X la congregación camadulense, que son un ejemplo de esa ascética eremítica tan admirada hoy en día. Nació en una familia aristócrata de la localidad italiana de Rávena, los Onesti. De joven cayó en los placeres propios de aquella nobleza, pero ocurrió algo que le afectó y lo puso en el camino de una vocación tan fecunda. A los 20 años fue testigo de cómo su padre mató a un oponente en un duelo y él huyó a la Basílica de San Apolinar de Clasa. Se hizo monje, pero pronto se convenció de la necesidad de llevar una vida aún más estricta de la que encontró en aquella comunidad. 3 años después se retiró a una isla, se hizo ermitaño junto con otro monje y comenzó su vida. Así nacen los camadulenses como congregación en la órbita benedictina del mayor ascetismo, con vocaciones en pleno siglo XXI y con una presencia en España que contempla casas que llaman yermos y de los que hay uno de reciente apertura en Córdoba, entre Villaralto y Hinojosa del Duque, el yermo de la Inmaculada Concepción. Hay otro anterior en Miranda del Río. Santo Tomás de Aquino es una de las piezas fundamentales de la filosofía universal con raíz cristiana. Integró el pensamiento de Aristóteles en la tradición neoplatónica de San Agustín de Hipona, pero no preocuparos que no voy a entrar por ahí. Que lo que nos interesa es su vocación. Y este es otro caso de un joven noble, perteneciente a la familia de los condes de Aquino. Su madre, Teodora, tuvo 9 hijos, siendo Tomás el más joven y sobre el que dice la leyenda, un santo ermitaño predijo que se ordenaría dominico y alcanzaría la santidad. A los 5 años ya estaba recibiendo enseñanza en la abadía de Montecassino, de la que un tío suyo era el abad. Sus biógrafos destacan su singular y temprana devoción. Dicen que de bebé se agarraba con fuerza a un papiro con la leyenda Ave María. Su familia había planificado otra cosa, que Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía. ¿Cómo sería la cosa? Que conocido que se marchaba a Roma para entrar en el noviciado, llegó a ser secuestrado por sus hermanos, pero ni una familia en contra puede con los designios del Señor. Así que nosotros no vamos a secuestrar a Sergio antes de ir a Roma. San Agustín Zaorno fue un soldado chino que conoció a Jesús tras una juventud disoluta, en la que sin embargo quiso el Señor que conociera las virtudes de Monseñor Dufresne, a quien le fue encomendada la escolta en un desplazamiento desde Chengdu
hasta Pekín. Le conquistó su paciencia, testimonio que contribuyó a convertirlo en neófito de la fe católica. Se bautizó, llegó al seminario, fue ordenado sacerdote y en una China no solo de una tradición espiritual bien distinta, sino que también comenzaba a saber del ateísmo de inspiración occidental a comienzos del siglo XIX, fue arrestado, muriendo víctima de crueles suplicios. Es uno de los 120 mártires chinos canonizados por San Juan Pablo II en octubre del año 2000. El Congreso Mariano, recién celebrado en junio en Jerez, puso en mis manos un precioso tríptico sobre la espiritualidad de Tito Brazner, santo carmelita holandés que profesó en 3 meses del inicio del siglo XX, fue ordenado 6 años después y la historia quiso ponerlo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Murió en el campo de concentración de Dachau. En Isaías 45:15 dice el profeta: es verdad, tú eres un Dios escondido. Así, en su celda de la cárcel de Scheveningen, después de la comida, Tito Brazner recitaba el conocido himno Adoro te devoto. Pasó a ser mi oración preferida, dice él mismo en su escrito Mi celda. Con frecuencia lo canto en voz baja y me es de gran ayuda como comunión espiritual. Tito colaboró a crear la Universidad Católica de Nimega, de la que llegó a ser rector magnífico, pero tuvo la determinación de manifestarse contrario a la ideología nazi, defendió la libertad de prensa y en particular la católica. Llegara a ser lo que llegara a ser académicamente, su convicción firme lo llevó a donde le llevó. Y todo nació en Frisia, y todo nació en una familia. El hermano Rafael, el trapense San Rafael Arnaiz Barón, está considerado uno de los grandes místicos del siglo XX. Canonizado en 2009 tras la curación milagrosa de una mujer, este burgalés de cuna fue el mayor de los 4 hijos de Rafael Arnaiz, un licenciado en Derecho, ingeniero de montes, y Mercedes Barón, cronista en periódicos y revistas. Su salud estuvo aquejada por unas fiebres llamadas polivacilares y sanadas estas por una pleuresía que había tenido latente. Una vez recuperado, su padre lo llevó al Pilar de Zaragoza en Acción de Gracias. Estudió con los jesuitas de Burgos, continuó en Oviedo y luego en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pero con 18 años pasó un verano en Ávila. Allí estuvo con sus familiares los duques de Maqueda, siempre la familia, siempre la iglesia doméstica. Y fue así como, viendo el tío del hermano Rafael, traducido del francés el libro Del campo de batalla a la trapa, conoció la historia de un capitán francés condecorado que renunció para ser hermano lego en la trapa de Chambarán. El duque pidió al sobrino que elaborara la portada de aquel libro, y fue la lectura de esa obra lo que causó a Rafael tal impresión que le entraron deseos de peregrinar a la trapa de San Isidoro de Dueñas, en Palencia, monasterio en el que precisamente ha estado este verano nuestro párroco y mi presentador esta noche, junto a una parte importante del clero diocesano. La vida monástica en general y las espiritualidades que custodia, tan inspiradoras siempre, y la de estos cistercienses de estricta observancia, nuestros queridos monjes trapenses en particular, nos une de algún modo a don Juan Antonio y a mí, que tuve esa experiencia que él ha mencionado en la presentación en agosto del año pasado en el monasterio de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria. La dureza y disciplina, la oración, el estudio, el trabajo, la soledad, la abstinencia perpetua de carne, la mortificación de levantarse a medianoche. El hermano Rafael vivió todo aquello de manera ejemplar y escribió en esos años una serie de textos espirituales y místicos convertidos en un magnífico legado para las almas sedientas de espiritualidad. Un lema hallamos en ellos, escrito hasta la saciedad, un lema luminoso y lleno de vida. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y el Señor lo recibiría en la casa del Padre apenas con 27 años.
los que tiene ahora nuestro hijo Sergio, como consecuencia de un coma sufrido a causa de la diabetes virulenta que apareció en su vida, haciéndole salir del monasterio hasta en 3 ocasiones. Toda vocación exige algún tipo de radicalidad. Hablamos de vida monástica, claro. Hoy en día se impone un curso de espiritualidad que a los seminaristas los conecta con las fuentes de semejantes ejercicios de vida interior. Bendito sea Dios, que por la acción del Espíritu hace asomar realidades que ayuden a contar con sacerdotes cada vez más santos. Dios lo quiera. Eso sí, los sacerdotes diocesanos no pueden apartar su mirada del mundo, de los barrios de sus feligresías, de acciones pastorales en tantas ocasiones de frontera, inmigración, salud, enseñanza, familia, juventud, prisiones. Y lo afrontan sin caer en él, sin caer en el mundo, pasto tantas veces de veleidades y normalizaciones, fruto del relativismo y de tantos otros sismos que nos van apartando de la fe, y casi sin darnos cuenta. Nuestros sacerdotes diocesanos y cuantos desde el seminario se preparan para serlo, no ejercerán su ministerio tras los muros de un monasterio. Pero ese curso de espiritualidad los conecta con fuentes de esa radicalidad con la que luego salir a la calle y no desfallecer ante los desafíos a los que nos somete el mundo. Y eso sirve también para los laicos, si consiguiéramos llegarnos a la fe. ¿Os acordáis de la familia del salón? Incluido el padre en aquel momento ausente. La mía, vamos, la nuestra. La que Tere y yo fundamos y que el Señor se ha empeñado en que diera frutos pese a las dificultades de la vida. Volvemos a ella. Ahora que esta intervención mía en las noches candelarias de este año va llegando a su final. Difícil la labor que hay por delante. Sergio dio el sí que trae gracia para todos los miembros de la familia. Y él, con su sí, asume ese desapego que tanto duele. El del joven rico, apenado cuando Jesús le dice que es lo siguiente si ya cumple los mandamientos. Pero ni que el sí sea suyo y no de los demás de la familia, ni el desapego consiguiente nos deja a los demás sin trabajo. Ser ordenado, ser sacerdote en pleno siglo XXI mantiene a la familia en vilo. Rezamos por él, nos acercamos a las necesidades que tenga de nosotros, pero eso sí, procuramos que sea a su demanda. Le dejamos ir con la misma confianza en el Señor que Sergio ha venido expresando con su vocación, con su discernimiento, con su formación, con su disposición plena a la Iglesia. Y nos quedamos sus padres, sus hermanos, en medio de una sociedad que habla mal de los curas. ¿Lo hacemos también nosotros alguna vez que nos despistamos? Una sociedad que dice palabras gruesas, que ahora ya sabes que también incluyen a tu hijo. Pederastia, opulencia, desinterés social, afable vida de solteros, cuervos, como lo decía un joven en el metro de Madrid al sacerdote Pablo Domínguez, el de la película La última cima de Cotelo, que os recomiendo vivamente. ¿Y ahora qué hace un padre? Pensadlo, poneros en la piel de un padre que escucha esas cosas. ¿Qué nuevo llanto para una madre, Tere? ¿Qué bravura contra los agresores brota del hermano? Y me estoy hablando de mi hijo Carlos, el chico, del hermano joven del cura, en medio de sus ambientes. ¿Cómo se explica a otros padres, a otros hermanos, a otras familias amigas, la bendición que significa una vocación en casa? De hecho, esta misma noche, como os invito a todos a que estéis atentos a lo que pueda ocurrir a vuestro alrededor. Hace unos días, vamos a contarte, se me escapó mi primer yo por mi hijo mato.
aunque fuera yo la de la tele, no sabéis el nombre de ella, blandiendo armas impropias de la gente de fe. Pero se escapa. Y ocurrió, que es lo más grande, en una comida con amigos. Cuando alguien dijo, yo cada vez estoy más apartada de la iglesia, despertó mi atención. Cuando añadió, los curas no son lo que deben ser, entonces comencé a preocuparme. El ambiente de la comida era muy bueno, como para estropearlo, y hacía tiempo que no nos reuníamos así con ese matrimonio. Pero cuando más convencido estaba que procedía aquello de pelillos a la mar, llega una tercera frase. De 10 curas se salva uno. Y yo solté la pavilla que me estaba comiendo. Y dije, como la mayoría de vosotros no me habéis visto nunca, lo prometo, por muy enfadado que me habíais visto alguno con el que haya más confianza, no os imagináis cómo me puse en esa comida. Pues dije algo que no voy a repetir aquí, pero que sí pensé y luego verbalicé de un modo lo más templado que podía. ¿Y cuál de los actuales seminaristas será el único que se salve de ese criterio expuesto por alguien a quien además siempre creí sensata y moderna? ¿El mío? ¿Mi hijo? ¿Voy a tener yo la suerte de ser mi hijo que se va a librar de ese criterio? ¿O ni siquiera él? Y entonces ves, entre el incienso de la gracia recibida, el humo tóxico de la maledicencia, de la falta de conocimiento o directamente de la mayor inquina contra la Iglesia. Tantas cosas que aprender como padres, de ordenado y próximo sacerdote. En ello nos fuimos reflexionando, Tere y yo, en la convicción que esto requiere rearmar un pensamiento convencido, un argumentario acomodado tanto a la caridad, con quien diga la barbaridad que diga, como a la defensa de nuestro clero. Un saber estar que nos haga siempre herramientas del Señor en medio del mundo. Cuenta el evangelista en el Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Con esta llamada finalizo. San Juan vuelve a ser llamado. Se fue llamado por el Señor cuando iba seleccionándolos uno a uno, y en esta ocasión vuelve a ser llamado. En esta ocasión, no ya para ser uno de los elegidos, que ya lo era llamado por una misión concreta: escribir ese último de los libros que integra la Biblia. No me imagino yo así una llamada del Señor hoy en día, pero nunca se sabe los instrumentos que pone en liza cuando de ellos se trata. Volvemos a Juan en el Apocalipsis. ¿Qué le decía esa gran voz como de trompeta? Atención. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y me volví, cuenta el evangelista, y no os imagináis lo que vio. 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Os imagináis que el Señor haga sus llamadas hoy en día así? No hay que dudarlo, ¿no? Se abre el cielo y ocurre un prodigio. ¿Cómo es una llamada en la actualidad? O mejor dicho, ¿cómo es nuestra escucha? A lo mejor estamos esperando trompetas
pecho y cabellos blancos y ojos como de fuego y piel de bronce bruñido y la voz y la diestra y la boca y el rostro. ¿Qué tenía Sergio cerca cuando lo llamó el Señor? Pues una familia bregando con dificultades y haciendo lo que iba pudiendo con la vida, y que, como tantas otras, alguna vez, pensando cada uno de sus miembros que había de partirse la cara enarbolando nuestras supuestas potestades, olvidando a veces o recordando tantas otras, que solos no podemos solucionar ni los problemas que tenía aquella familia en aquel momento, ni aquellos que se nos presenten en el día a día. Que solo el Señor lo puede, solo Él. Y a veces nos arrodillamos ante el Santísimo, a veces formulamos una oración aprendida previamente, o a veces nos atrevemos a hacer una oración mental de modo más libre y exponiendo nuestros problemas. Pero con la carga que llevamos en la mochila cuando llega ese momento de oración, ¿de verdad nos estamos creyendo que le tenemos que confiar estas cosas al Señor? Y que podemos decir aquello de a Dios rogando, pero con el mazo dando, ya puede dar el mazo como queramos, que sin el Señor no hay manera. El Señor nos habla en el silencio, en la sencillez, en los acontecimientos del día a día, en la escucha. Así imagino yo a Sergio, y a Luis Carlos, y a Rafa Leal, y a Pablo Mulas, y a Alejandro, y a Julián, y a los demás seminaristas, y a don Juan Antonio también, seguro, y a sus compañeros sacerdotes, y a los religiosos y religiosas. Y nosotros los laicos también somos lo que somos, fruto de esa escucha. Quiero terminar ahora sí con dos ideas claras. Si antes de que se os olvide todo lo demás que os he contado, no olvidáis esto que ahora os digo, me doy por satisfecho. Primero, a lo largo de todos estos días se nos han acercado, y yo creo que estamos todavía admirados y casi compungidos por esas reacciones, se nos han acercado llenos de brillo en los ojos y alegría compartida muchas personas, vosotros mismos que estáis aquí, familiares, amigos o incluso desconocidos. Muchos de vosotros, insisto. Conclusión, primera conclusión que quiero que os llevéis de aquí. No me refería a Tere, a mí o a mis hijos o mi yerno con el titular Una vocación en casa, fuente de gracia para toda la familia. No. Descubro, y lo hemos descubierto por si tenemos alguna duda estos días, que todos os habéis convertido en familia en estos días. Por tanto, todos, descubro que sois todos los que estáis agraciados por la vocación de mi José, si fuera la única que existiera, pero además por la de todos los chavales que están siendo llamados estos días. Es cierto que estoy encantado con la presentación de nuestro párroco. En un principio, lógicamente, pensé en Sergio, que iba a pensar para que me presentara. Sergio está en el monasterio de Notre Dame de Clemens, en la Vence, que se llama la zona, en el sur de Francia, acompañando junto con el sacerdote Juan Azcárate y alguna otra persona, la familia de ella, por supuesto, a una chica que ha sido llamada a ser hermana de Belén. Estos días se han producido, hasta donde yo sé, en nuestra ciudad o en nuestra diócesis, otras dos incorporaciones. Una a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, las del Colegio de Monte Alto, si se me permite que seguramente las identifiquéis visualmente antes, las que visten café con leche. Y otra más lo ha hecho como hermana de Belén, como hermana de la Cruz. Pues todas ellas y de todas ellas somos familia
quienes desde nuestra fe, desde nuestra esperanza y desde nuestra caridad formamos parte de la Iglesia Universal. La familia diocesana y también la más amplia de la Iglesia han recibido también la gracia de la vocación de mi hijo Sergio. Una sola que hubiera en todo el mundo nos bendice a todos. Y la segunda conclusión: activar todas las alertas para, sin duda, dejando siempre hacer al Señor, sin ser obstáculos de su acción en ningún chaval o chavala de nuestro entorno, o incluso en algún adulto que también pueda recibir una llamada. Dios está haciendo en todos nosotros maravillas a diario, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Sería una pena que no nos diéramos cuenta, especialmente de que esto esté ocurriendo en nuestro entorno, en un hijo, en un sobrino, en un familiar, en alguien a quien de pronto le estamos viendo algo especial y no estamos sabiendo descifrar. No se trata de anticiparnos al Señor, no se trata de que el Señor previamente nos diga nosotros está algo que verás como. Se trata de, cuanto menos, no nos duela qué pena que mi hijo no me va a dar nietos, qué pena que mi hijo no va a poder disfrutar de las cosas que el mundo nos regala los laicos. Con esto termino. Agradezco a la Hermandad de la Candelaria la llamada a don Juan Antonio, su presentación, cercanía siempre, siempre y para todo, y a todos vosotros por vuestra escucha. Una vocación en casa es una fuente maravillosa de gracia para toda la familia. Y la familia, y os lo acabo de decir, somos todos, incluidos vosotros. Buenas noches. Bueno, yo aprovecho para dar un pequeño párrafo siempre de avisos, ¿no? Estamos preparando, como sabéis, el día 26 de julio, es el día de Santana. No vamos a organizar una cosa, pero vamos a organizar una misa, pero estamos preparando, y esta vez se lo comentaré al hermano mayor, un día de petición al Santísimo. Queremos hacer desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche, que esté abierta la iglesia. Con el rezo del rosario, y después terminamos la Eucaristía, la misa solemnemente, por Santa Ana, ¿no? Una cosa sencilla, que tenemos abierto a probar, ¿no? Anual, una cervecita, poder compartir todo y celebrar el día de nuestro parroquia. Bueno, yo darle las gracias a Javier por su testimonio, es realmente extraordinario, y pedimos al Señor para que siga dando vocaciones y también perseverancia, porque ya estamos, ¿no? A los seminaristas y a los sacerdotes. Rezar por los sacerdotes. Por eso es importante que nos quedemos rezar, porque no hace falta. Le pedimos a la Virgen de la Candelaria que da luz para todos nosotros, pedimos por nuestros seminarios, por estos jóvenes que se acaban de ordenar y que dentro de ellos se van a ordenar, y para que sigan llamando a chicos y a chicas, hombres y mujeres, a dar ese sí a la vida consagrada y a la vida sacramental.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.